Buenas noches, Dios les bendiga. Qué alegría vernos. Un día nos veremos todos los días en el cielo y estaremos juntos adorando a nuestro Dios. Pero ahorita, qué bueno para nosotros los redimidos estar en este lugar para adorar a nuestro Dios, compartir con la mejor familia de la tierra, la familia de Dios, y disfrutar de las cosas que Dios nos permite de este lugar. Cuántas actividades hay. Dios las propone a través de la iglesia para que usted y yo las aprovechemos. Las necesitamos, por supuesto que las necesitamos, solo que unos aprovechan más que otros. La idea es que todos aprovechemos. Sean todos bienvenidos, amados hermanos. Vamos a recordar unos avisitos y el 8 de octubre, si Dios lo permite, tenemos el Día del Adulto Mayor. Así que todos los adultos mayores, el 8 de octubre a las 9 de la mañana, nos vemos aquí en la casa del Señor. También para el próximo domingo, no olvide, hay desayuno aquí en el templo. Entonces no se preocupe por el desayuno, lléguese tempranito para que lo disfrute, porque los que llegan ya a lo último van muy rápido y hasta se pueden atragantar, ¿verdad? Así es que tempranito para que lo disfrutemos y para que estemos preparados, ¿verdad?, para la actividad de los cultos. Esos son los avisos en esta noche. Abrimos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Dios lo ha hecho todo en nuestro favor. Pero el texto nos dice que nos toca a nosotros poner en interés, entusiasmo, dedicación, esfuerzo. Vamos a leer allí en Hebreos, vamos a leer a partir del verso 19 y hasta el verso 25. Dice así la santa, gloriosa y bendita palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, Señor y Padre nuestro, muchas gracias por este tiempo especial, día jueves, donde nos reunimos, oh Dios, para alabar tu nombre, para compartir un tiempo especial de valor espiritual en la comunión de los santos. Un tiempo, oh Dios, donde tu palabra habla a nuestras vidas y es a través de ella, oh Dios, que nosotros aprendemos, crecemos, nos formamos, nos preparamos para toda buena obra. Es a través de tu palabra bendita, oh Dios, que tú haces la obra en nuestras vidas bajo la dirección del Espíritu Santo. Así es que te damos gracias, mi Dios, por esta noche y por este tiempo con la palabra.
Tómanos, Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo despierte en nuestras conciencias, nuestra voluntad, nuestro interés por las cosas espirituales, por las cosas eternas. Ayúdenos, Señor, a mantener la mirada puesta en las cosas de arriba, a mantener la mirada puesta en Jesucristo y dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Te ruego, Padre amado, que nos tomes en esta noche bajo la dirección del Espíritu Santo y nos des una buena actitud ante tu palabra. Y usa a tu siervo, Dios, como un instrumento en tus manos. Te lo ruego, Dios, con acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hemos venido hablando que Dios a través del Evangelio nos alcanzó, nos trajo a Cristo, nos regaló la bendición de la salvación. ¿Con qué pagar eso? No se puede. La Biblia dice somos deudores de la gracia de Dios, porque es por gracia que fuimos salvos. Amén. Y Dios nos trajo a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser parte de la gran familia de Dios. Un honor que nadie merece. Usted no merece ser parte de la iglesia, pero Dios lo hizo por su gracia y su misericordia. Y lo decimos en ese tono porque es importante que usted aprecie el honor que tiene como hijo de Dios y como miembro de la iglesia o de la familia de Dios. Vimos que Dios espera que la iglesia sea un cuerpo unido, activo, porque Dios hace su obra a través de la iglesia y nos ha traído a todos para ser parte activa, ¿sí? Donde cada quien con sus dones y sus talentos debe servir en favor de la obra para la gloria de Dios. Y nadie descuide el honor, por favor. Si lo ha descuidado, ore a Dios y ayúdele y dígale al Señor, ayúdeme a corregir, a mejorar. Porque tengo un gran honor que no estoy apreciando. No estoy apreciando el honor de ser tu hijo y no estoy apreciando el honor de ser miembro de la iglesia. Sucede eso en los creyentes según 2 Pedro, capítulo 1, verso 9, dice que sí sucede. Dice el Señor en ese texto, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se ha olvidado lo que Dios ha dicho en su vida. Y si se olvida eso, también se olvida todo lo demás. La vida de iglesia, los compromisos, los deberes, todo eso se olvida. Si ha sucedido en su vida, póngase de rodillas delante de Dios y dígale al Señor, ayúdeme, porque Dios puede hacer que nuestros caminos se enderecen. Somos llamados a andar en la voluntad de Dios, no en mi voluntad. Muchos creyentes andan en su voluntad, porque hacen como a ellos les parece, como ellos quieren y viven así. Pero fuimos llamados para vivir en la voluntad de Dios. Hay textos tan contundentes como Romanos 12:2, como Efesios 5:17, donde dice la palabra del Señor en el verso 2, no os conforméis a este siglo y no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque eso es lo que debe buscar el creyente, amén. Quiere agradar a Dios, quiere moverse según los designios de Dios, pues respete la voluntad de Dios para su vida. Y en Efesios 5, verso 17, dice la palabra del Señor, y no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Amén. Porque a veces procedemos neciamente, insensatamente, pero fuimos llamados a vivir en la voluntad de Dios. Una característica de Cristo que debemos imitar es su obediencia mientras anduvo en esta tierra. Allá en un texto mesiánico, en el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Maravilloso, ¿no?
Así es que fuimos llamados a hacer la voluntad de Dios y no mi voluntad. No busque lo suyo, busque lo que glorifica a Dios, lo que hace circular el propósito de Dios en su vida. Sí. Fuimos llamados, amados hermanos, a una vida nueva, diferente. De aquí a muy poco vimos la semana pasada que Cristo vendrá. Amén. Esperamos ese glorioso día. Ojalá hoy fuera su venida. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga el Señor. Amén. Cuán maravilloso será. Estamos esperando, pero mientras esperamos debemos estar despiertos. Amén. San Mateo 25, versículos 1 al 10, habla de las vírgenes prudentes y las insensatas, pero hay una falla de todas, y es que todas se durmieron. Y a veces los creyentes están dormidos, igual que los que no conocen al Señor. Y hace allí la comparación, ¿verdad? Las insensatas, ¿a quiénes se refiere? Las que no habían conocido. Y las prudentes, las que habían conocido. ¿Cuántas se durmieron? Las 10. Usted no debe estar dormido, debe estar despierto. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Terminamos algunos pasajes la semana pasada, haciendo ver que el gran motivante principalmente de la iglesia tesalónica era la conciencia de la venida de Cristo. Amén. Lo leímos en 1 Tesalonicenses 1:10 y lo leímos en 2 Tesalonicenses 1:10. En ambas escrituras habla de la venida del Señor. Y esto hacía la diferencia en la calidad de cristianos que tenía esa iglesia y en la calidad de iglesia que era. Porque cuando tenemos este motivante es difícil que nos vayamos a descuidar. Debemos todos los días ser conscientes de qué cosa, de que Cristo viene. No olvide eso. Y si estás claro en eso, empezarás el día en oración. Tomarás tiempo con la palabra, ¿sí? Entenderás la necesidad de servir al Señor. Entenderás la necesidad de testificar de Cristo. Y entenderás la necesidad de congregarse. Si esperas al Señor. Si no, el que duerme, dicen algunos, cuando se duermen que le puede pasar un tren por encima, que no se da cuenta. Y lo que quiere ilustrar esto es que cuando el creyente duerme no es consciente de su realidad como hijo de Dios ni como miembro de la iglesia. Entonces no podemos jugarnos el chance, ¿verdad? Dice allá la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5. Hacemos un llamadito en este sentido. Porque necesitamos creyentes despiertos, necesitamos una iglesia despierta. Y le conviene a usted estar despierto, amén. Porque entonces verá la gloria de Dios, las bendiciones de Dios en su vida y será un instrumento útil en las manos de Dios. Allí tiene por contexto no la venida de Cristo, sino la segunda venida de Cristo a la tierra. Pero en el capítulo 4 nos habló del arrebatamiento, así es que tenemos visión del arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Y entonces dice la palabra en el verso 4, 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás. Si alguien está durmiendo, no haga usted lo mismo. Yo no sé si las insensatas influyeron en las prudentes para dormirse también. Hay una cosa curiosa, el sueño es contagioso. Sí, mire usted a alguien que empieza a hacer así.
y al rato usted está haciéndole compañía. Sí, cierto. Lo mismo es como el bostezo, ¿verdad? Si alguien ha hecho un bostezo a la par, le van a hacer segunda. Igual es el sueño. Si hay creyentes dormidos, no haga usted lo mismo. Usted necesita estar despierto. Dice el verso allí, número 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Mantengámonos claros. ¿De qué cosa? Cristo viene. Nos quedamos la semana pasada en que mientras Cristo viene, debemos vivir para Él y aprovechar el tiempo para servirle. Servir es sumamente importante, no importa lo que sea, no importa lo que sea. La obra de Dios comprende una serie de áreas de servicio, no solo espirituales, sino materiales también. Tiene una área de servicio que tiene que ver con la atención entre los santos. Hay tantas cosas que hacer y Dios quiere que nos mantengamos activos, sirviendo, cada quien por sí. Allá dentro de las cosas que dice 2 Pedro capítulo 1, después del verso 5 hasta el verso 7, de cosas necesarias a cultivar en la vida de cada creyente diligente, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Está oyendo? Eso dice el verso 8. Entonces nos mantenemos claros, conscientes, sobrios, velando. Entonces seremos creyentes activos y productivos. Cristo es la vid, nosotros los pámpanos. Y la función del pámpano es dar fruto. Y ese fruto se va a contabilizar ¿a dónde? En el tribunal de Cristo. Ya entraremos más adelante en ese asunto. Pero antes necesitamos concientizar de una vida activa, de una vida productiva, de una vida gozosa, de una vida provechosa dentro de la obra del Señor. Si esto no está siendo así, usted y yo tendríamos que hacer cambios. Tendríamos que doblar nuestras rodillas, porque Dios quiere ayudar, pero Dios no ayuda a aquel que no le busca. Dios no ayuda a aquel que no se interesa, aquel que le da lo mismo. Cuando uno lee Filipenses 2:13, dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero el verso 12 tiene un llamadito serio al final. El verso 12 tiene un llamado muy serio al final. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Está oyendo? Eso dice la última parte del verso 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aparece el verso 13. Si necesitas ayuda, dígale, Señor, necesito que me ayude. Quíteme este amodorramiento, esta somnolencia, esta apatía, esta pereza, esta indiferencia. Ayúdeme a mirarme en la obra que Cristo hizo por mí. Ayúdeme a apreciarme como miembro de la iglesia y a moverme en ese sentido. Porque Dios los quiere a todos moviéndose para su gloria. A todos. En estos días, no sé en qué citábamos algunos pasajes que no tienen que ver con la iglesia, pero es que sea Israel o sea la iglesia, Dios lo espera activo, moviéndose para su gloria. Y citábamos allá Primera Crónicas, capítulo 19, verso 13, donde hay un llamado individual, hay un llamado colectivo en favor de la obra del Señor. ¿Alguien lo tiene? ¿Quiere leer?
Sí, hermano Jimmy, gracias. 19:13. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parece. Amén. Y haga Jehová lo que bien le parezca. Tiene cierto parecido con Hebreos 13:21, donde dice que Dios os haga aptos para toda buena obra. Haciendo Él. Dios solo quiere instrumentos dispuestos. Nada hay para creernos de nosotros. Es Dios haciendo a través de nosotros, haciendo lo que es agradable delante de Él. Solo corazones dispuestos, voluntades dispuestas, gente que quiere vivir para el Señor, gente que quiere moverse como miembro de la iglesia, gente que quiere que Dios le use. Ora en este sentido. Yo no sé si alguien ha orado en este sentido y le ha dicho al Señor, Señor, úseme. ¿Y qué ha pasado? El Señor responde la oración. Y el Señor lo ha usado. Porque Dios responde la oración. Hay veces hay que pedirle ayudita. Más si hemos aflojado mucho, Dios puede levantarnos por el poder del Espíritu Santo hacia una vida provechosa, gozosa, activa. Dice la palabra del Señor. 1 Tesalonicenses 5, verso 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. ¿Y qué cosa? Y seamos sobrios. Vivamos para el Señor sirviéndole. Hay una serie de pasajes que invitan a esto. En Juan 12:26, la palabra del Señor dice, algún hermano que lea, Juan 12:26, hermano, hermana, sí, hermano Jimmy, otra vez. Claro, porque el asunto no es con los hombres. Ahí nos dice, el pastor le honrará, o el hermano a que le sirvió lo honrará. No, mi Padre lo honrará. ¿Por qué? Porque somos servidores del Dios Altísimo. Si alguno me sigue, sirva. Es lo que el Señor quiere. ¿Qué cosa? Que usted le sirva. Fuimos llamados para servir. Allá en Romanos 6, versos 22. Otro hermano ahí, la hermana Olga, gracias. Amén, gracias. Fuimos libertados del pecado y hechos, ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? Hechos, ¿qué? Siervos de Dios. Aquí todos son siervos. Aquí hay un solo Señor y es Cristo Jesús. Y todos los demás somos servidores de Él. Allá en el mundo nos pueden ver como don Fulano, Perencejo, qué sé yo. Y nos pueden distinguir, pero aquí todos nos distinguimos como servidores de Cristo. Y no debemos perder de vista eso. Somos servidores de Cristo. Y un servidor es alguien que se mantiene activo para la gloria del Señor, haciendo lo que pueda, lo que corresponda. Y al buen servidor no hay que decirle, El buen servidor siempre va a encontrar en qué servir al Señor. Hay algunos que esperan que el pastor les diga. Hemos mostrado aquí listas de áreas de servicio al Señor, donde hemos querido llevar luz a los corazones
en este sentido. Pero grábese esto: el buen servidor, aquel que entiende que es un servidor del Dios Altísimo y quiere agradar al Señor como servidor, siempre va a encontrar en qué servir. Y dice la palabra del Señor que no hay nada de qué creérsela si estamos sirviendo y estamos activos. Porque dice la palabra del Señor que el siervo, después de que ha hecho todo lo que ha hecho, debe decir: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. ¿Está oyendo? Y nunca es suficiente. Hermano, yo no puedo vivir con las glorias de una vida de servicio pasado. Eso no sirve. Allá se contabilizó, no se contabilizó, dependiendo la calidad de lo que es, del servicio que hicimos, ¿verdad? Pero hoy es un nuevo día y es una nueva oportunidad. Y cada quien debe aprovecharla. Si la deja ir, ya eso no se recobra. Y como he dicho otro día, en el tribunal de Cristo se podrán cuantificar las pérdidas. Aquí no. Aquí vemos con indiferencia, ¿verdad? Pero doy un consejo y es: aprovechen para servir al Señor. Dice Hechos capítulo 20. Tenemos el caso de un hombre inquieto. ¿Qué tan inquieto es usted por la obra del Señor? Aquí vamos a hablar de un hombre muy inquieto. Este hombre no se conformaba. Este hombre se movía, hacía. Yo creo que si hubiera habido avión, hasta por avión lo hubiera hecho, porque por tierra, por mar, solo le faltó por aire. Era un hombre inquieto. El creyente, el siervo de Dios, debe ser inquieto en la obra. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 20. Dice ahí, verso 17: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Es decir, ustedes conocen mi testimonio, dice Pablo. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con humildad. Es un principio clave. No podemos ser arrogantes, presuntuosos, creídos en la vida de servicio, no. Servicio humilde. Servicio humilde. Nada de cacarear. Porque el que necesita ver la vida de servicio es Dios. Amén. Y es a Él que debemos agradar. Nadie buscando su propia gloria. Dice la palabra del Señor que nadie se alabe a sí mismo, sino que espere la alabanza del Señor. La hemos repetido aquí algunas veces. Cuando estemos delante del Señor, Él dirá: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Busque esa alabanza, no de los hombres. A veces nos gusta la palmadita y qué lindo, hermano. Endose eso, porque le pertenece al Señor, no a usted. Yo lo uso a usted. Amén. Así que le pertenece al Señor la gloria. Dice ahí la palabra del Señor que Pablo sirvió con toda humildad y con muchas lágrimas, porque a veces hay que llorar por la obra, hermanos. A veces hay que llorar por la obra. Yo estudio mi vida cristiana y yo he llorado más de creyente que de incrédulo. En luchas, pruebas y circunstancias, vale la pena sufrir por el Señor. Dice Filipenses capítulo 1, verso 28,
que a nosotros no solo se nos ha concedido que creamos en Cristo, sino que padezcamos por Él. Pablo había sufrido, hay que leerse allí para ver las lágrimas de Pablo, leerse 2 Corintios capítulo 11, y allí nos vamos a encontrar las causas de su lloro, de su tristeza. Dice, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que me fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Oye, si el Espíritu Santo le dice, miren, esto que yo le estoy enviando, usted va a tener problemas. ¿Qué hace usted? No envía a otro. ¿Ah? ¿Sí? Pero ¿qué responde el verso 24? Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Estaba dispuesto a seguir padeciendo por la causa del Señor. Era un hombre que vivía para servir al Señor. Hermano, aproveche el tiempo, por favor. Aproveche el tiempo. Trate de visualizar las áreas en que usted puede servir y no espere que lo envíen, por favor. Dios quiere usarlo, pero usted debe tener una voluntad dispuesta. Usted debe desear servir al Señor. El Señor va a usar a aquellos que quieren servir. Trate de ser fiel porque el Señor se sirve de los fieles. Eso dice el Salmo 101:6, ¿verdad? Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Qué se puede entender allí por el camino de la perfección? Lo mismo que dice Romanos 12:2, comprobando la voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo mismo que dice Efesios 5:17. El que ande en el camino de la perfección. ¿Quién anda en el camino de la perfección? Aquel que anda en la voluntad de Dios. ¿Sí? Ese le servirá. ¿Sí? De manera que no desaproveche sus oportunidades, porque esas oportunidades serán aquí y se van a contabilizar para el tribunal de Cristo. Allá en el cielo, después del tribunal de Cristo, ya no habrá una tarea como esta. Habrá una eternidad gloriosa de adoración, de alabanza a nuestro Dios, de comunión con Dios, pero la vida de servicio es ahora en la iglesia, en tanto Cristo viene por ella y hay que aprovechar tiempo. Eso dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Amén. Entonces aprovechelo. ¿Cuánto tiempo nos resta? Yo no sé, pero Dios quiere que usted le sirva. Dice Romanos capítulo 14. Capítulo 14, verso 7. Grábese eso, porque ninguno de nosotros vive para sí. Esa es una realidad en su vida. Piense eso, analícelo. ¿Está viviendo usted para Cristo o está viviendo para usted?
Eso marcará la diferencia en el estilo de cristianismo y en el estilo de servidor en la iglesia. Dice el capítulo 14, verso 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No perdamos esa visión. No son ratitos de culto, es vida cristiana. Amén. ¿Sí? Porque a veces mi compromiso con Dios es solo los ratitos en la iglesia. No. Desde que conoció a Cristo, es una vida caminando con Cristo, buscando su voluntad, sirviéndole, testificándole, buscando agradarle, honrarle. Todos los días, en la casa del Señor, en su casa, en su trabajo, en su barrio, donde estés, allí debes irradiar la vida cristiana. No pierdas de vista eso. Hay veces nos quitamos la chaqueta de cristiano y la guindamos, porque tenemos muchas otras cosas. Y allí ya yo no soy cristiano. A veces ni en la forma de hablar, ni en la forma de conducirse o forma de ser. Eso está terrible y de cabeza. Porque usted es cristiano desde el día que recibió a Cristo, y el mundo debe darse cuenta, no solo cuando estás en el templo, sino en tu casa, entre tu familia, que usted es alguien que Cristo ha cambiado, alguien que vive para Dios. En el trabajo, que usted no es igual a todos los trabajadores. Y donde se mueve, que el mundo pueda ver la diferencia, porque su cristianismo es desde que llegó a Cristo hasta que entre al cielo. Pero a veces se nos nubla el asunto según la propuesta del mundo, o los deseos de la carne, o las neblinadas que manda Satanás también, ¿verdad? No pierdas de vista quién es, para quién vive y a quién sirve. Hoy, mañana y siempre. Y leo un último texto. Vamos a mirar allí, en el Salmo 100, y hágalo con alegría, disfrútelo. La vida cristiana es para disfrutarla. Hay algunos que dicen los cristianos son aburridos. Yo lo que me preocupo y lo que me temo es que algunos cristianos creen que así es. La vida cristiana es hermosa, es deliciosa, es dignísima, es de publicar. Es lo mejor que ha pasado en nuestra vida, haber llegado al conocimiento de Cristo. Dice el Salmo 100, ¿cómo? Dios quiere que usted le sirva. Aunque el Salmo me tienta a leerlo todo, porque es hermoso, ¿verdad? Habla de realidad de vida cristiana, pero bueno, leemos el 2. Servid a Jehová, ¿de qué manera? No se queje por lo que tiene que hacer, quéjese por lo que quiera. Pero no se queje de servirle al Señor. Usted puede quejarse de su trabajo, de su esposa, de su hogar, de sus hijos, pero no se queje de servir al Señor. Espero que no tenga quejas contra ninguno de ellos, porque si eres un buen cristiano estarás bien con todos y en paz, ¿verdad? Pero quéjese contra lo que quiera, no contra el honor de servir al Señor. Y nunca diga, pero es que me pusieron a hacer esto. Bueno, me pusieron a hacer allá. Quizá Dios quiere probarlo usted. ¿Sí? Porque algunos quisiéramos llegar ya, no sé, al púlpito, a la dirección o a la música, no sé. Y es un proceso de crecimiento. Y Dios muchas veces tiene que probar nuestro orgullo, nuestra humildad, nuestra mansedumbre, nuestra paciencia, ¿sí?
y a veces nos anda por aquí, por allá. Nunca escojan qué servir. Solo sírvale al Señor. Y si el Señor lo perfila por algún lado, pues con mucho gozo, porque debe ser un gozo y un honor servir al Señor. Dice el Salmo 100, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo quiere Dios que estemos delante de Él? Con regocijo. Y sigamos leyendo, versos 3. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él es el Creador, Redentor, dueño y sustentador de nuestra vida. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos doblemente del Señor. Él es dueño de nosotros por creación y es dueño de nosotros por redención. Le pertenecemos, debemos vivir la vida que Él nos llamó. No pretenda vivir para usted, viva para el Señor. Haga tiempo para Él. Organice sus 24 horas y clasifique lo que pertenece al Señor en una forma inviolable, porque el tiempo del Señor no se negocia. El diablo puede ofrecerle millones en el tiempo del Señor, pero el tiempo del Señor no se negocia. ¿Y por qué, pastor? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Confíe en Él. Dependa de Él más que de su capacidad, sus recursos, sus medios. No negocie el tiempo del Señor. Cuando hablo del tiempo del Señor, estoy hablando del tiempo de la oración, el tiempo con la palabra, el tiempo de congregarse, el tiempo de servirle. Eso es innegociable. Negocie cualquier otro tiempo, pero no el del Señor. Usted lo necesita, porque a través de Él se cultiva usted espiritualmente y porque a través de Él le sirve al Señor. Que el Dios Altísimo les bendiga. Gracias.